¿Cómo están, estudiantes? En este video entonces seguiremos hablando de los conceptos sobre ángulos. Ahora pasamos a los ángulos formados entre dos paralelas. Si tenemos, por ejemplo, dos rectas paralelas, este es el símbolo de paralelismo, entre L y M son paralelas, cortadas por una recta, en este caso R, que es una transversal, se le llama transversal. Forman estos ángulos. Fíjense que son 8 ángulos lo que vamos a estar estudiando nosotros. Aquí lo hemos enumerado, ¿verdad? El primer ángulo, segundo, tercero, cuarto y así por delante, de una forma ordenada, para poder luego ir comparando cada uno entre sí. Y estas son propiedades que ustedes van a tener que memorizar para que después lo puedan aplicar en la resolución de problemas prácticos. Entonces, vamos a arrancar con el primer concepto, que viene a ser que dos rectas cortadas por una transversal forman ángulos correspondientes iguales. Entonces, si tenemos las paralelas, que son en este caso L y M, paralelas entre sí, cortadas por una transversal, forman ángulos correspondientes iguales. ¿Y cuáles son esos ángulos correspondientes? Eso es lo que ustedes van a tener que manejar correctamente. Por ejemplo, el 1 con el 5, este ángulo que está aquí con el ángulo 5 son correspondientes, por lo tanto son iguales. El 2 con el 6, fíjense, este con el 6 son también iguales. El 3 con el 7 y el 4 con el 8. Entonces son ángulos iguales ya por definición. Esto ustedes tienen que asumirlo por definición. Luego pasamos al siguiente. Ángulos alternos internos. Entonces, dos rectas paralelas cortadas por una transversal forman ángulos alternos internos que son también iguales entre sí. Por ejemplo, acá los alternos internos son el 3 y el 6. Se le llama alternos porque están digamos, en los lados opuestos de la transversal. El 3 está de este lado hacia la izquierda y el 6 hacia la derecha, por eso se le llama alternos. E internos se le llama porque están hacia el lado interno de las paralelas. Entonces, alternos internos iguales. Los otros pares de ángulos alternos internos vienen a ser el 4 y el 5. Entonces, ustedes ya saben que estos ángulos alternos internos son iguales entre sí. No importa, digamos, la transversal, la dirección de la transversal, con tal de que las rectas, el par de rectas sean paralelas entre sí. Luego tenemos ángulos alternos externos. Entonces, dos rectas paralelas cortadas por una transversal forman ángulos alternos externos iguales. Eso ustedes deben manejarlo a la perfección. Por ejemplo, el 1 con el 8, fíjense, el 1 con el 8 se le llama alternos porque están en diferentes lados de la transversal, y se le llama internos porque, externos porque están hacia el exterior de las paralelas. En este caso, el 1 con el 8 son iguales y el 2 con el 7 son iguales. Antes de pasar al siguiente concepto, que ya es el último prácticamente, hay que mencionar también que existen otras relaciones entre estos ángulos que ustedes deben ir manejando, deben ir profundizando, digamos, en la bibliografía. Recuerden que este video es nada más introductorio. Por ejemplo, también sabemos que los ángulos conjugados internos, que en este caso son el 4 y el 6, el 3 y el 5, ¿verdad? Esos pares de ángulos, es decir, el ángulo 4 más el ángulo 6 tiene que ser 180 porque son suplementarios entre sí. De la misma forma también el ángulo 3 más el ángulo 5 son suplementarios, por lo tanto su suma es 180. Y también forman ángulos conjugados externos, que también son la sumatoria 180 grados. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, aquí el ángulo 2 más el ángulo 8 son 180 su sumatoria, y el ángulo 1 más el ángulo 7 también es 180 por ser ángulos conjugados externos. Eso
Entonces queda también a cargo de ustedes para que vayan memorizando esas propiedades y vayan profundizando dentro de la bibliografía. Y después tenemos un último concepto. Siempre que se habla de ángulos es ineludible hablar de lo que es una bisectriz. Dice, es la semirrecta que tiene como origen el vértice y divide el ángulo en dos ángulos iguales. O sea que la bisectriz de un ángulo es el segmento de recta que parte del vértice, este segmento rojo, y divide al ángulo en dos ángulos iguales. Eso es lo que viene a ser la bisectriz por definición. Entonces, esperando que estos videos les sirva de forma introductoria y que ustedes puedan ir memorizando estas propiedades, entonces podemos dejarlo por aquí. Gracias.